Doctor Sosa, otorrinolaringólogo, médico de la Fuerza Aérea Comodoro. ¿Cómo fue a parar un médico de la Clínica Conde a la Fuerza Aérea? Bueno, yo toda la vida tuve cierta inclinación por los aviones. Y estando en el Sanatorio Conde, hice el curso de piloto civil en Cosquín, en el Aeroclub de Cosquín. Entonces, yo tenía 28 años, decidí ingresar como médico a la Fuerza Aérea Argentina. Bueno, después de superar todo lo que es el ingreso con un examen bastante complicado, ingresé y fui destinado a la Escuela de Aviación Militar. Cuando yo llegué a la Escuela de Aviación Militar, nosotros teníamos grado, éramos primeros tenientes, me dieron a elegir: o usted va a hacer medicina general, va destinado al Hospital Aeronáutico, que está en el centro, en la Avenida Colón, o si no, va a hacer la especialidad de médico especialista en medicina aeronáutica, que yo no sabía qué es lo que era. Elegí esto. Entonces me dijeron: bueno, usted va a estar destinado exclusivamente a hacer el curso. Me mandaron a Buenos Aires, estuve en Buenos Aires 8 meses haciendo el curso, volví, fui nuevamente a la Escuela de Aviación y de ahí me destinaron a un destino interno, que es el grupo aéreo, que uno lo puede apreciar desde la autopista, es donde está la torre de vuelo. Ahí están todos los aviadores militares y ahí desarrollan el curso de aviadores militares los cadetes que terminan sus 4 años de carrera, que están dentro del escalafón aire. Ahí comienza el curso de aviadores militares, que dura 1 año. Así que mi función, aparte, era de docente, porque yo le dictaba una materia que se llama Factores Humanos, que es medicina aeronáutica y que muchos temas no tienen nada que ver con la medicina tradicional que uno conoce. Y como era piloto civil, hice las gestiones necesarias y me habilitaron para volar ciertos tipos de aviones en la Escuela de Aviación Militar. Así que yo, aparte de médico, volaba. Y como me gustaba el vuelo y para mí era disfrutar el vuelo, volaba con los pilotos militares todos los tipos de aviones que ahí había y todos los temas que había que volar. Por ejemplo, aprender a volar en formación, hacer tiro y bombardeo, acrobacia, vuelo nocturno, todo eso yo siempre lo hice. Y estuve destinado ahí 24 años. Fue el médico en la historia de la Fuerza Aérea que más años estuvo en un mismo destino. Y me apasionaba el vuelo. Yo toda la vida tuve alma de docente, o sea que tenía que ejercer la docencia ahí adentro, y a su vez uno era el médico de todo, y de los alumnos era médico, era padre, era el confesor, era el que lo asesoraba, pues chicos jóvenes recién egresados, sin mucha experiencia de la vida, uno le podía transmitir todo lo que había aprendido. Y así estuve. Parece ser que la cosa iba bien, porque ningún jefe nunca me dijo si me quería ir. Al contrario, siempre me decían: usted se queda el año que viene, no se va, usted se queda el año que viene, no se va. Hasta que, bueno, llegaron los acontecimientos de Malvinas. Momentos muy difíciles para todos los que estábamos ahí adentro, porque uno presuponía cómo iba a terminar esta decisión políticamente mal tomada, porque conocíamos, por haber leído, porque uno lo estudió, a quién nos enfrentábamos, y conocíamos más que nada el potencial aéreo que nosotros teníamos. Pero así todo el mundo conoce cómo se desarrollaron los hechos. La Escuela de Aviación Militar desplegó en Malvinas, porque en esa época todavía existía el servicio militar obligatorio,
Así que estuvieron en Pradera del Ganso, un lugar donde se combatió, los últimos días hubo combate muy duro. Y yo, el día que desplegó la Escuela de Aviación Militar, llegó la orden inmediata de despliegue, armaron los equipos y dijeron, bueno, de médico va Sosa, búsquenlo. Da la casualidad que ese día yo me había vuelto a las 3 de la tarde a Carlos Paz. Entonces, buscaron otro y mandaron otro en lugar mío. No obstante, nosotros quedamos alertados por cualquier situación. Estar en situación de alerta es estar con todos los equipos preparados para poder ser desplegado cuando la situación así lo requería. La primera situación que yo viví, un día me llamaron a la 1 de la mañana, yo tenía en mi casa todo preparado, los bolsos, porque ahí íbamos como médicos, pero se iba con equipo de combate, y con armamento, igual que el resto de la gente. Me llamaron, entonces yo me despedí de mi mujer, porque creí que nos íbamos, y llegué a la Escuela de Aviación Militar, eran las 2:30 de la mañana. Y ahí me encuentro con 2 personas más que habían sido citadas, que nadie sabíamos por qué. La cuestión que a las 4 de la mañana nos reúnen y nos dicen, miren señores, van a tener que ir a la casa de un primer teniente que vivía en Villa del Dique, cerca acá, pasando Altagracia, porque ha fallecido ayer, lo han derribado. La primera situación de tensión, porque había que irle a dar la noticia a los padres y a la mujer de que había fallecido. Nos fuimos, a las 5 de la mañana salimos con un vehículo, un chofer, el compañero de promoción de él, yo y un sacerdote. Entonces cuando pasamos por Altagracia le digo, me parece que es muy temprano, paremos en la estación de servicio, tomemos un café y seguimos. Llegamos a Villa del Dique, preguntamos dónde vivía esta familia, nos indicaron, el papá y la mamá eran panaderos, tenían una panadería. Y se dio la situación de que el compañero de promoción de él me dijo, yo no me bajo, yo no me animo a dar esta noticia. Bueno, me tuve que bajar yo. Estaba justo en una esquina que tenía una puerta con una campanilla que sonaba cuando uno entraba. Yo entré, apenas estaba amaneciendo, apareció un empleado, le pregunté por el señor, el papá, y cuando aparece el padre y ve a alguien de uniforme de la Fuerza Aérea, lo primero que me dijo fue, ¿qué le pasó a mi hijo? Entonces yo tuve que decirle la verdad, que venía en nombre de la Fuerza Aérea Argentina, a decirle que su hijo había sido derribado y había fallecido en Malvinas. En ese instante aparece la mamá. No se imaginan la escena porque la señora se descompuso, se cayó al suelo. Tuvimos que levantarla, llevarla a una salita de primeros auxilios ahí en Villa del Dique. Pero la señora, la esposa de este primer teniente fallecido, no estaba. Se había ido a la casa de campo donde vivían los padres. Preguntamos y nos fuimos a la casa de campo. Ya eran las 8:30 de la mañana, 9, cuando llegamos, y ella, como esposa de un oficial de Fuerza Aérea, conocía el mecanismo de cómo eran los anuncios. Y cuando vio llegar y nos bajamos 2 personas vestidas de uniforme, me dijo, yo sé que Oscar falleció. Dice, porque anoche me llamaba todas las noches por teléfono desde Río Gallego y anoche no me llamó. Y llamé yo y me dijeron que no me podía atender porque estaba ocupado en una reunión. Con 2 chiquitos, uno de 4 y otro de 3 años, con los suegros, era una situación realmente muy difícil que, por lo menos a mí, me dejaba muy angustiado. Y como esta situación me tocó ir a 6 casas más de 6 personas que fallecieron en Malvinas. Incluso yo tuve que ir a la casa del primer teniente Omar Castillo, oriundo de Cosquín, que participó en el bombardeo al portaavión inglés.
que ahí fue donde lo derribaron, y que cuando fui a Cosquín, que era de noche, en la casa no había nadie, y me atendió una vecina y me dijo, no, los papás están en Córdoba en la casa del otro hijo. Así que me tuve que volver a la casa, ubicarlo en Barrio Matienzo y decirle que había fallecido el hijo. Así que no se imaginan las escenas de llanto, de dolor, de tristeza, de todo lo que ustedes puedan creer, tener que decir o llevar una noticia, ¿no? Falleció un cabo Luna, oriundo de la zona de Media Naranja, cerca de Cruz del Eje. El 25 de mayo fue ese. Él muere cuando una bomba impacta debajo de un pucará que estaba por despegar, y ellos eran los mecánicos. Y una de las esquirlas lo mató a este chico, a 6 más, y al piloto, que era el primer teniente Juquic. Entonces, eran como 2 horas y media, 3 horas, porque tuvimos que ubicar la localidad. Y una vez de ubicar la localidad, ubicar a esta familia Luna, que nos indicaron, que fuimos en un auto con todos guadales que había, llegamos al sitio, a una casa donde había mucha gente, unas 30 o 40 personas, que estaban preparando un almuerzo porque era el 25 de mayo. Entonces me bajo del auto y le digo, ¿quién es familiar del cabo Luna, mecánico de Pucará con destino en la 3ª Brigada? Y vino uno, me dice allá, hasta que vino una mujer. Me dice, yo soy la madre. Entonces le digo, bueno, mire señora, lo mismo, informarle de la muerte de su hijo. Entonces se creó un clima adverso para nosotros. Yo veía que, porque querían que les trajéramos el cadáver para velarlo ahí en la casa de ellos. Y yo les explicaba que no, que eso era imposible, que él había fallecido en Malvinas y que iba a quedar allá, que no se podía traerlo. Y era muy difícil hacerle entender a esta gente, esta situación que me tocó vivir hasta que en un momento determinado era tal el grado de efervescencia que yo, decidimos volvernos. La noticia la habíamos dado. No era de nuestra satisfacción, pero veníamos en el auto de vuelta y ninguno de los 3 que fuimos hablábamos una palabra. Por lo tanto, integré la Junta Investigadora de Accidentes durante más de 15 años, junta investigadora que tenía su sede en la Escuela de Aviación y que teníamos por función la investigación de todos los accidentes aéreos que se produjeran. A mí me tocó, entre accidentes e incidentes, que hay una pequeña diferencia, investigar 52 en 15 años. Y entre ellos uno muy conocido por todo el mundo, que fue aquel avión que se estrelló cerca del Champaquí una noche de tormenta, con 52 personas a bordo, ¿no? Eso, me acuerdo que fue un suceso que concitó la atención de todo el país, porque a la ciudad de Villa Dolores, que estaba ahí cerca, vinieron periodistas de todo el país, y porque había sido un hecho muy relevante. En ese accidente murieron padre, madre e hijos, o sea, familias completas, que venían desde Comodoro Rivadavia. Entonces uno tenía que investigar el factor humano. Y el factor humano es el error que comete el humano en la producción de los accidentes. Y para que tengan y sepan algo, más del 90% de los accidentes aéreos en el mundo, el error siempre es humano. Después me tocaron otros accidentes, pero ese fue el peor, porque la situación que nos encontramos cuando subimos en helicóptero al Cerro Champaquí era realmente no se puede contar, no se puede contar. Bueno, se hizo la investigación. Una investigación aérea puede durar 1 mes, 1 año o 10 años. Nunca se cierra hasta que uno no esté seguro de que lo que ocurrió es lo que realmente ocurrió.
¿no? Y de esto hay ejemplos en el mundo. Así que yo estaba muy, y sigo todavía el día de hoy, conectado con muchas juntas de accidente. Cuando hay un accidente aéreo, me pongo en contacto para ver las causas, como fue el famoso accidente del APA, que eso es muy largo de relatar, y en una otra entrevista lo puedo relatar.